Esta semana recordamos nuestros inicios. Este es Jorge and Jorge Show. Bueno, aquí estamos juntos por fin, por fin se siente como un programa normal después de casi un mes de experimentos por cuestiones personales. Es un placer estar de vuelta. Así es, así que vamos a punto. Sí, no, el punto es, nosotros estábamos hablando y no nos poníamos de acuerdo cómo organizarnos ahora. Después de que este mes de enero de reajuste sucedió y estamos hablando de qué podemos hacer en este podcast nosotros para decir lo que realmente queremos decir. Y llegamos a la conclusión de que creo que empezar por relacionar nuestro pasado en común con el servicio a Dios en nuestros tiempos en Cuba, con lo que está sucediendo, con nuestro presente en el servicio a Dios, con lo que pasa en los Estados Unidos. Y entonces estamos hablando y queremos dedicar unos cuantos episodios, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero a hablar de nuestras experiencias en el servicio cuando estábamos en Cuba. Y creo que queríamos, yo quería empezar porque me tengo que confesar un ávido admirador de la parte quizás más escondida en cierto sentido de toda nuestra obra, allá que fue la parte administrativa, de cómo la iglesia logró crecer en ese periodo de 15 años que que trabajaste en la ciudad de Morón, en el distrito Ciego de Ávila, en Cuba. Así que, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo tú, de médico, de doctor, caes en un pueblo del que malamente has oído hablar en tu vida con una... Bueno, descríbelo. Primero, una gran lucha. Siempre interpreté que mi vida era la medicina. Eso es otra historia aparte, pero terminé comprendiendo la perspectiva de Dios, que yo podía canalizar esa misma intención, esos dones, esa fuerza hacia el trabajo espiritual. Y bueno, esa decisión casi que coincidió con que yo empezara a trabajar en la iglesia metodista del Vedado en La Habana, en la capital. Ahí con el pastor Rini. Ahí empezó todo. Tratar de investigar cómo mi pasión por la medicina tenía espacio y potencial dentro de la vida espiritual, dentro de la iglesia. Y poco a poco fui descubriendo toda la perspectiva no material y no física del ser humano. Las luchas, los dolores, las angustias, las tragedias, la capacidad de tomar decisiones, el manejo de relaciones, conseguir una pareja adecuada, dirigir una familia, interaccionar saludable y productivamente con otras personas. Después de 2 años intentando, probando, decido ponerme en manos de la iglesia metodista, de las oficinas centrales. En la iglesia metodista, pues a los pastores anualmente los asignan a diferentes lugares. Y hablaron conmigo y me dijeron que me querían asignar a Ciego de Ávila. Yo empecé a estudiar rápidamente un poco el contexto de Ciego de Ávila, lugar donde nunca había estado. Y tal fue mi concentración que no me percaté que en el momento en el que estaban haciendo los llamados, la asignación a los lugares, esa gran reunión, pues mencionaron mi nombre en otro lugar del que yo esperaba. Y yo no me di cuenta, no respondí. Todo el mundo puso atención sobre mí y me dijo, arriba, dale, te están llamando. O sea, ahí fue donde se ligó mi nombre y nuestra familia a la ciudad de Morón. Que si bien queda en Ciego de Ávila, no es la capital de la provincia de Ciego de Ávila. Sí, para desgracia de los moroneros, que todavía les cuesta trabajo aceptar eso. Es una gran rivalidad entre las dos ciudades. Exacto. Pero entonces nos mandan para allá y yo era muy pequeño para recordar cómo era. Mi memoria de Morón es probablemente entre 5 y 10 años después de haber llegado.
Pero en el momento en que nosotros caemos ahí, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, ya tú sabes, mis mejores herramientas las obtuve en la medicina. Así que desde que yo entro empiezo a observar, a palpar, a escuchar para hacer diagnóstico. Es algo muy propio. Si no hago un diagnóstico, no me lanzo a hacer nada. Así que esos primeros 2, 3 meses me dediqué básicamente a escuchar, a hablar con las personas, a conocer, a leer las actas, los formularios, los papeles, la historia de la iglesia. Fueron 3 años de absorber para tratar de ver el cuadro, de ver el paciente, si así se puede. Sí, pero ¿cómo estaba el paciente? Bueno, el paciente estaba crítico, o sea, la iglesia como tal estaba afrontando una crisis donde porciones del liderazgo estaba enfrentándose. La persona que había estado dirigiendo como pastor ahí había generado facciones dentro del liderazgo en vez de tratar de unificar. Eso va a ser un tema que algo me dice que va a resurgir a medida que avancemos aquí. Bueno, te lo ilustro de esta manera. Nosotros llegamos un sábado en la noche. El domingo en la mañana, las propias actividades de la iglesia. Yo participo de la actividad de la iglesia en la mañana. A mediodía paso a ver un poco la propiedad, a conocer un poco el lugar, conocer los vecinos. La propiedad, eso es bastante amable de tu parte decirle la propiedad. Sí, el edificio, los jardines, o sea, contaba de el templo como tal y también la casa pastoral atrás. Pero bueno, paso para chequear todo, eran como las 2 de la tarde y me encuentro allí un grupo de líderes que básicamente estaban haciendo un juicio a otro de los líderes. Entonces fue un juicio, o sea, estaban evaluando su comportamiento y tratando de establecer una medida disciplinaria. Completamente separado del pastor. De hecho, la realidad es que había conflictos con el pastor. O sea, ya las 2 facciones habían entendido de que el pastor no había mediado entre ellos y habían tomado ellos el control de la situación. Así que cuando el pastor se va, básicamente no interesaba. Ellos siguieron ya en sus planes de cómo ajustarse entre ellos ahí. Y la forma de ajustarse a esa altura era hacer un juicio. Recuerdo que me asomé a la puerta, ellos me miraron a mí, yo los miré a ellos, pues esperando algo que hacer. Yo sencillamente los saludé, les dije continúen, y me fui. Y ellos, me imagino que muy confundidos, habrán seguido allí. Pero yo creo que ahí le estaba mandando el primer mensaje. Esto no es de corre, tampoco es grave, y no soy yo el que va a estar en control de esto. ¿Me entiendes? La iglesia siempre estuvo, está y estará en control de Dios. Pero me imagino que el liderazgo de la iglesia no era la única fuente de problema, no era el único órgano que no estaba funcionando en ese paciente. Yo siempre, o sea, por un lado, lo que menciono, la propiedad, que decirle propiedad es mucha amabilidad de tu parte porque era una casa decrépita que yo me acuerdo que ni siquiera estaba estable, estaba como que inclinada hacia un lado y tenían que apuntalarla. Y una casa zoológico porque había murciélagos, había arañas, tarántulas, había de todo, hasta serpientes encontré ahí. Ratas, sí, había arañas de todo. Sí, y bueno, y no solo eso, también lo que tú decías, esa parte que espiritual y psicológica de la ciudad estaba también en un estado un poco complicado. Tú tuviste que lidiar desde de entrada con varios elementos problemáticos. Sí, bueno, te hablaba de dentro de la comunidad de fe, pero también tú mencionabas el edificio. Los edificios estaban en muy mal estado, descuidados por mucho tiempo. Se habían tomado acciones sobre esas construcciones de los años 50 de manera irresponsable. La casa era de madera, traída de aquí de Estados Unidos, o sea, llevada de Estados Unidos. Madera que era más termita que madera, porque una de mis memorias es que yo estaba arañando la pintura de la pared y se cae como un trozo de madera así, era termita pura lo que había. Imagínate, eran esas casas de madera que se llamaban por paneles, se ensamblaban, y de los años 50. Nosotros llegamos allí en el año 99, estamos hablando de casi 49 años después. Sí, el clima cubano que es humedad pura.
Y por supuesto, si tú no tienes personas que conocen de construcción y de mantenimiento, pues con muy buena iniciativa de algunos hermanos de la iglesia, pues a veces se tomaban medidas que lejos de que arreglaban un problema momentáneo, pero creaban uno más grande a largo plazo. Y eso pasaba tanto con el templo, que era de ladrillos, como de la casa, que era de madera. Entonces, obviamente eso no solamente la congregación, también el edificio y la propiedad generaba unos grandes desafíos también de atención y de administración. A eso súmale los ataques externos. Entonces ahora, y me apuntabas al contexto. Imagínate el contexto sencillamente muy ateo. Forzosamente ateo. Que además muy controlado por las estructuras de gobierno, que eran varias, aunque todas pertenecían, todas unificadas con el mismo interés, pero varias. Un pulpo con varios brazos. Exacto, que siempre vio a la iglesia como un medio de cuidarse. Y en el caso de la iglesia, al menos donde nos mandaron, la tenía bien arrinconada, la tenía bien aislada, bien desconectada, bien disfuncional. Que no era una amenaza en ningún sentido que ellos pudieran identificar. Exactamente, o sea, no tenía la atención ni de la sociedad, ni tampoco del gobierno. O sea, una iglesia mansa que creo que sirve como la inspiración de por qué queremos hablar sobre esto, porque personas que nos escuchan nos han estado hablando sobre nos han pedido hablar sobre qué función cumple la iglesia en la sociedad. Y por eso es que decidimos empezar, vamos a empezar desde lo que conocemos. Y ahí es donde tú empezaste, en una iglesia mansa, acorralada, un cero a la izquierda en la sociedad. Así mismo, esa era la posición que heredamos nosotros cuando llegamos ahí. Desafíos con la comunidad de fe, desafíos con las propiedades de las que éramos responsables, desafíos de convertirnos en sal y luz para la comunidad, tanto para la comunidad civil como para el gobierno, que ya eso era un escalón mucho más elevado. Ok, entonces los primeros años, ¿qué medidas tomaste en los primeros, 5 años de trabajo? Lo primero en las relaciones interpersonal, y se cumple para la iglesia, y debe tenerlo muy claro un pastor, es generar relaciones de confianza, no relaciones de trabajo. ¿Cómo se diferencia la una de la otra? Bueno, las relaciones de trabajo, tú asignas un puesto, el puesto tiene una descripción de todas las actividades que debes hacer, controlar, cuidar, y las ejecutas. Independientemente de si mañana vas a estar o no, independientemente de quiénes son los que están, independientemente de las características, la realidad que está viviendo en ese momento esa comunidad de fe. Si tú quieres realmente hacer un trabajo a fondo, pues tú tienes que hacer clic con las personas. O sea, tienes que generar una relación, esa relación tiene que enfrentar todos los obstáculos, vencer todos los obstáculos para llegar a generar confianza. Y la confianza en una institución como la Iglesia de Morón, que llevaba 70 y tantos años funcionando, pues obviamente ha visto muchos pastores, las congregaciones se mantienen, por lo general hay un core, un núcleo que se mantiene, un grupo entra y sale, pero cuando tú llegas ahí, con el grupo que primeramente tienes que interaccionar es con ese núcleo. Y ese núcleo lleva mucha historia y una perspectiva. Tiene raíces bien profundas en esa iglesia. Exacto. Y en su historia con los diferentes pastores que atravesaron por ahí. Se han formado una idea de lo que es la iglesia, o sea, una expectativa de que todo dependerá del pastor que venga. Imagínate, cada pastor tiene su propia personalidad, su carácter, sus experiencias de cómo conducir una iglesia, sus propios principios de liderazgo. Pero, por supuesto, los míos. Yo llegué allí todavía con ese trasfondo de médico. Y fui allí a una comunidad como la que yo atendía, una comunidad de pacientes, donde tenía que velar por la salud de todo eso. Me refiero a cuando era médico. Siendo pastor, básicamente yo llego también a un grupo de familias
Y lo primero que trato es de hacer una historia clínica, si así se puede llamar, de cada uno de ellos. Los escucho, me acerco a sus familias, conozco sus desafíos, conozco sus potencialidades, conozco su historia, tanto en su comunidad como en esta comunidad de fe. Y eso me empieza a llenar de datos que me permiten a mí ir encontrando los puntos flacos y empezar a trabajar en ellos, y encontrar los puntos fuertes y empezar a desafiarlos, a enriquecerlos, ¿me entiendes? A animarlos a que lo sigan desarrollando. Y claro, eso es en lo personal. Cuando yo hago eso, lo primero que me doy cuenta, bueno, ya me lo había anunciado, ese juicio entre líderes, ese núcleo estaba dividido, y no para multiplicarse, sino para devorarse. Escucho ambos grupos, veo la situación desde afuera, entiendo cuál es el punto, ¿me entiende?, que genera conflicto, y entonces trato de hablar con ambos grupos sobre las responsabilidades que ambos tuvieron en la creación histórica de esos problemas. Reconozco el aporte que tuvo los pastores a esos conflictos, pido perdón en nombre de ellos y animo a los demás que lo hagan, y empieza ahí un proceso de reconciliación para ellos absolutamente nuevo. Y yo creo que el hecho que haya sido novedoso fue lo que permitió, ¿me entiende?, que guardaran las armas y trataran de explorar qué cosa nueva de lo que estaba pasando, porque al no haberlos explorado antes, obviamente lo nuevo genera una sensación de esperanza. De curiosidad, por lo menos. De curiosidad y de esperanza y de posibilidades, ¿no? De potencial. Sí, porque en el fondo ninguno de los grupos quería destruir la comunidad, lo que querían era tratar de arreglarla. Sí, o ganar ventaja. Lo que pasa es que creían que el problema era el otro grupo. Entonces, algo me dice que es algo que tiende a ocurrir bastante en comunidades tan cercanas. Sí. Entonces, tu modelo de trabajo siempre fue un modelo más enfocado en la persona que en el trabajo en sí, más enfocado en la parte, o sea, un punto de vista familiar. La inversión no es material, es personal. En medicina, lo primero que te enseñan es que la persona es un ser biopsicosocial. Esa es la provisión atea. Cuando uno estudia la Biblia, uno obtiene una concepción mucho más amplia que la concepción biopsicosocial. Pero siempre el abordaje que siempre he tenido con las personas va más allá de su situación biológica, de su situación material y de su situación relacional. O sea, trato de coordinar esas tres, de ver a la persona en su contexto personal, con su realidad espiritual y en sus áreas de interrelación. Entonces es un abordaje multifactorial que lleva tiempo, y que obviamente las personas no te dejan entrar en aspectos de su vida fácilmente. Entonces, a no ser de que vean un real interés y que ese interés sea noble. Genuino. Sea genuino. Entonces, eso implica un forcejeo, en el mejor sentido de la palabra, donde se toman riesgos, se dan oportunidades, uno las aprovecha y eso genera confianza, y entonces mutuamente. Y lo otro es que yo vivía dentro de esa comunidad. Entonces, el centro de organización de esa comunidad era la iglesia, y la casa nuestra estaba al lado. Sí. O sea, incluso para entrar ahí tú tenías que venir a la casa nuestra, teníamos las llaves. O sea, la dinámica que se genera ahí, pastor, es muy central. Es pivotal en todo lo referente a esa comunidad. Entonces eso me permitía tener mucho contacto, mucha interacción diaria, semanal, mensual. Entonces lo primero que me llevo de esto, vamos a decir, de esta primera etapa, es la generación de confianza. Sin duda. Lo primero, o sea, son las personas. Y aquí, por eso es importante, conocí muchos pastores, algunos pastores, que cuando llegaban, la proyección que tenían era mucho más física. Ellos llegaban a la iglesia y no, la iglesia es que hace falta esto, hay que arreglarle aquello, hay que cambiar lo no sé cuánto, hay que ponerle esto, sí, hay que arreglarle la electricidad, el baño no está... Hay que pintarlo, los baños hay que cambiarlo, le voy a quitar el piso, los techos hay que arreglarse. La mentalidad de un CEO, de un ejecutivo. De un empresario de la construcción o algo de eso. Pero
pero es más que eso. Sin duda, hay muchas personas que responden tienen identidad con el edificio y si tú mejoras el edificio, ellos se sienten atendidos. Pero el templo no es necesariamente la iglesia en sí. Ese es el punto. Cuando tú te das cuenta que después que tú arregles el edificio, la gente va a estar ahí diciendo que sigue. Y además hay personas que no están relacionadas con el templo y sin embargo tú tienes que tener atención con ellas. Claro. Pues entonces uno obligadamente tiene que abrir el abanico de proyección hacia las personas. O sea, la iglesia tiene esa responsabilidad. Yo no diría que es más importante esto que esto, ni más importante aquello que esto otro. Yo diría que hay que tener un balance en la proyección. Entonces, me dio mucha ventaja porque habían personas que estaban, algunos ancianos, otros enfermos. Entonces, el conocimiento médico me daba una nueva área de interacción. O sea, el deseo de aprender llevaba a buscar personas que tenían que ver, involucrar rápidamente personas que me pudieran ayudar con el templo. Yo no soy un constructor, ni mucho menos, pero rápidamente identificaba a las personas con esos talentos y los ponía a colaborar. Y ahí, todo el mundo empezó a encontrar un lugar. Y mientras más necesidades, en vez de ver esas necesidades, sean de comunidad, sean de edificio, sean de interrelación con la sociedad o familiar, en vez de ver esa necesidad de problemas que agobian, yo lo que encontraba era oportunidades para incorporar más personas y que las personas se sintieran parte importante en la construcción y el desarrollo de esa comunidad. ¿Qué tan difícil fue ganarte la confianza de esa comunidad? Porque sé que me estás diciendo que encontraste avenidas y al mismo tiempo le proveíste avenidas a otras personas para que usaran sus talentos. Pero ¿qué tan difícil realmente es coordinar todo eso? Bueno, es bien difícil. Sobre todo, si es una comunidad nueva, no hay problema. Te da el beneficio de nuevo y nuevo. Pero cuando tú eres el que te incorporas a una comunidad que ya tiene tiempo... Tiene su propia cultura casi. O sea, eso es diferente. O sea, tú vas a encarnarte ahí, tú vas a llegar, tú eres el nuevo, el extraño, y se espera de ti que tengas una proyección. Entonces, el primer desafío que hay ahí es no desesperarse, porque cuando tú llegas te das cuenta que puedes arreglar muchas cosas fácilmente. Pero si tú empiezas a hacer arreglos ahí, sin ganarte la confianza de la gente, lo mismo, vas a ayudar a contribuir a los grupos. Un grupo va a estar de acuerdo con eso y hay otro que va a estar en desacuerdo. Entonces vas a incrementar los desafíos. Y eso fue lo que me pasó en los primeros 5 años. ¿Tienes alguna memoria que nos ilustre eso así, más o menos? Uno de los grandes desafíos sencillitos que encontré es que teníamos dificultades para traer agua al edificio principal. Al edificio principal. Todo se nutría de un pozo y el pozo tenía un motor que sacaba el agua del pozo y lo subía a los tanques. El problema es que ese motor tenía aproximadamente unos casi 20 y pico de años funcionando. Entonces se rompía cada rato. Lo manejaba mucha gente y lo manejaban mal. Y entonces se rompía con frecuencia. Y había una persona que era el que la arreglaba, pero ya estaba muy cansado del asunto. Y entonces el consejo de él era, hace falta comprar un nuevo motor. Pero obviamente eso implicaba dinero. Claro. Y eso había que discutirlo en el core, en el núcleo. El núcleo que estaba dividido. El núcleo que estaba dividido. Entonces, imagínate, cuando yo llevé eso ahí como una situación obvia a resolver y que no me beneficiaba solamente a la familia pastoral porque de esa agua se agarraba tanto las personas que venían al templo con sus baños como los pastores. Bueno, en cuestiones de 2 segundos ya la discusión no era sobre la turbina o el motor, era sobre la cantidad de mal uso que había hecho uno u otro lado y las ideas de cada cual. O sea, tú te das cuenta que no importa el tema que se trayera a discutir. Nunca iba a ser cómo solucionarlo, sino quién tenía la culpa de todo lo que había pasado anteriormente. Exacto, era traer todo lo no resuelto de atrás ahí, entonces se volvían reuniones interminables. Entonces, si no resolvía la cuestión de confianza entre ellos, y la confianza conmigo, pues entonces
nunca ibas a salir de esa reunión. No, porque el único que podía resolver ese problema y sobre el que al final caía todo el peso del trabajo y que era el que conocía el motor, decía, eso ya no da más. Esto lo voy a estar arreglando esto, me van a estar llamando cada semana, 2, 3 veces. Efectivamente. Y había veces que iba a empezar el culto y había que llamarlo para que arreglara eso porque el baño de la iglesia... O sea, ante ese conflicto decidí tomar yo la decisión. O sea, ese grupo era incapaz de tomarla. Obviamente me gané el apoyo y la confianza de la persona que se sacrificaba continuamente y dejé a los otros 2 grupos observando la situación. Claro, era una forma muy fácil de salir airoso, porque ¿qué posibilidades hay de que un motor nuevo resolviera el problema? Casi 99.9%. 100%, entonces era una decisión obvia. Si comprábamos eso, pues todo el mundo iba a salir beneficiado. Todo el mundo, los 2 grupos, la familia pastoral y también la persona que arreglaba eso. Pero hasta una cuestión tan evidente de poder ganar. Proveer agua y en que todo el mundo iba a ganar, pues hasta eso era conflictivo. Eso es una muestra de los desafíos que habían ahí para tomar la más mínima y evidente y necesaria decisión. Bueno, eso lo estuvo recordando, me estuvo aplaudiendo esa persona que arreglaba, el mecánico que arreglaba eso, toda la vida. Entonces me imagino que en ese ambiente generar confianza haya sido una tarea que haya durado años. Exacto, y no siempre la posición era la misma. Mientras iba ganando, mientras iba visitándolos a ellos, acercándome a su vida personal y familiar de manera individual, también iba tomando decisiones por mí mismo, ¿me entiendes? Ya que ellos eran incapaces de hacerlo, pero que yo sabía que iban a reportar ganancias. O sea, y trataba de aportar medidas de rápido beneficio evidente. Eficiente. Y eficiente, cuestión de que todo el mundo empezara a verse en medio de un contexto donde las cosas progresaban, donde se estaban consiguiendo. Y eso permitió, por un lado en lo individual y por otro lado en lo colectivo, que ellos experimentaran desde muchos lados, desde muchas posiciones, un mismo sentir. Estamos progresando, esto está avanzando, estamos consiguiendo. Y ese es el sentimiento que después motivó el crecimiento explosivo que sucedió en la segunda etapa, de la cual estaremos hablando la semana que viene, por si nuestros oyentes deciden sintonizarnos. Pero creo que hoy ya nos hemos quedado sin tiempo, pero a mí siempre me gusta escuchar estas historias de nuestros inicios. Para nuestra familia son memorias pivotales en nuestra vida que son responsables de donde estamos ahora hasta este punto. Estoy muy agradecido de la oportunidad de poder compartirlo con todos los que nos escuchan. Y pues la semana que viene continuaremos con la segunda parte de este tema en particular. Exacto, sí, porque estos fueron los desafíos iniciales para generar confianza, pero nos esperaban otros más grandes también. Todo eso y más la semana que viene. Nos vemos. Muchas gracias por conectarse a nuestro show, espero que hayan disfrutado el contenido. Si les gustó el contenido, por favor no olviden dar like, suscribirse y darle a la campanita para que estén notificados de cada vez que un nuevo episodio salga al aire.